¿Pensás que el ascendente Piscis es simplemente una persona súper soñadora, risueña, distraída, frágil o ingenua? Déjame decirte que desde la astrología profunda, esta persona ascendente Piscis esconde una paradoja brillante. Acá, por dentro del ascendente Piscis, esconde una mente que no para. Su base inconsciente, aunque no lo creas, es puro aire, ya que se refugia de alguna manera en la lógica para no sentir. Su aparente confusión o dispersión en realidad es un choque frontal entre una cabeza hiperanalítica y un destino que de alguna manera los obliga a disolver los límites o el ego y a sentirlo todo. Hoy vamos a desarrollar la matriz de sus 12 casas. Vamos a descubrir por qué de alguna manera sufren etapas de espejismos, engaños o estafas y por qué su gran despertar espiritual llega entre los 42 y los 48 años. Y cómo su opuesto, Virgo, los salva de la victimización organizándoles la vida. Aparece siempre alguien que de alguna manera los quiere como encarrilar por el camino correcto. Si tenés este ascendente o querés conocer la verdadera ingeniería del cielo, seguime. Bienvenidos al capítulo 17 o 18 de los Astros con Nicole. Hola a todos. Bienvenido al capítulo 18. Acá llegamos al cierre de nuestro primer gran recorrido de matices con el último signo del zodíaco al nivel de destino. Estamos hablando del ascendente Piscis. Piscis representa el mundo del espíritu, la comunión colectiva, la música, la empatía, pero sin bordes, y la memoria del alma. ¿Bien? Sin embargo, para poder entender por qué estas personas atraviesan situaciones que no son muy claras y enredos afectivos, primero tenemos que explorar la hiperactividad mental que traen reprimida en su inconsciente. El ascendente Piscis tiene las casas del inconsciente en signos de aire. Tiene a Géminis en la casa 4, tiene a Libra en la casa 8 y tiene a Acuario en la casa 12. Esto genera un enorme movimiento interno, bien, con un desarrollo de la mente asociativa y vincular. Son personas conservadoras por Géminis en la 4, pero con tendencia a rechazar el conflicto directo por Libra en la casa 8. Bien, paradójicamente, aunque buscan estar en pareja todo el tiempo, les cuesta comprometerse, porque si lo hacen de verdad, no involucran los afectos sin pasarlos primero por el intelecto. Bien, el punto más complejo es Acuario en la casa 12. Traen del vientre materno un registro de rechazo directamente y de rechazo grupal específicamente y una actitud de desapego inconsciente hacia todo. Esto los lleva a generar rechazo en el otro o a veces hasta tener rasgos de crueldad. Pero a diferencia del, por ejemplo, de Escorpio, que generalmente verbaliza cosas para herir al otro directamente, Acuario, acá con este caso que Acuario tiene la 12, no se dan cuenta que están hiriendo a los demás por cómo actúan o lo que dicen. Bien, está desconectado Acuario del impacto emocional de sus palabras o de sus acciones. Pretenden analizar con la cabeza lo que solo se puede procesar desde el corazón. Entiendan a Piscis como una tarea en la que estas personas vienen de una vida pasada o de vivencias en la que pasaban todo por la mente y por el ego absoluto de decir yo soy especial, el resto tiene que seguirme, a pasar a conectar con la gente en general, con su dolor y encima empatizar, algo que es totalmente loco para el ascendente Piscis. Pero bueno, conforme pase la vida esto les resulta más normal. El primer desafío y drama de este ascendente es enfrentar la confusión, los espejismos y los autoengaños. Pretenden buscar respuestas lógicas para preguntas que no tienen respuestas lógicas. También la vida les presenta situaciones que de alguna manera los conmueven emocionalmente, pero insisten en analizarlas como si fuera una película que están viendo, lo que les provoca de alguna manera un profundo dolor por desconexión. Bien, para que aprendan a sentir la vida, de alguna manera los lleva a atravesar etapas de espejismos, momentos donde sufren confusiones, estafas,
abandonos o se involucran en enredos afectivos o amores tóxicos. Bien, acá al no registrar los límites es muy común que en los ascendentes Piscis o gente que tiene Piscis muy fuerte en su carta terminen en adicciones como el alcohol, sustancias y a veces o puede incurrir en variaciones de peso también o problemas de huesos y de la piel. Bien, además como siempre niegan sus miedos porque vibran desde el ego inconsciente de Acuario, los terminan somatizando en el cuerpo por el eje 612. Bien, miremos cómo se plasman esto en sus primeras casas de manifestación terrestre. Tiene a Aries en la casa 2. Eso significa que sus recursos y su economía siempre van a exigir impulso de su parte para crear dinero, tienen que obrar de una manera, tienen que ser pioneros, tienen que dar la cara, ir al frente, ser arriesgados, no dudar a la hora de o postular o qué sé yo, enfrentar un nuevo desafío profesional, no deben ser dubitativos. Ellos, aunque Júpiter sea su corregente, porque es Piscis, generalmente suelen tener bastante prosperidad económica, pero tienen que manejar la impulsividad de sus gastos. Con Tauro en la casa 3, su comunicación siempre es pausada y sensorial, concreta y busca la estabilidad material. Son de pocas palabras. Y procesan los pensamientos de forma más lenta. Con Géminis en la casa 4, como ya vimos, su hogar de origen podemos decir que fue cambiante, fue múltiple, fue muy conversado y orientado al plano intelectual. Podemos decir que hubo hasta cierta frialdad. Con Cáncer en la casa 5, su creatividad, sus pasiones y su relación con sus hijos y con sus creaciones son pura ternura, afecto, protección y memoria emocional. Una vez pasada la etapa de los espejismos, cuando descubren su propia tendencia al autoengaño o a la victimización de todos me quieren hacer daño, todos me quieren destruir, ¿qué pasa? Este ascendente florece y madura. Son seres además sumamente auditivos, ¿bien? Acá con un efecto, o sea, tienen un talento natural para la música, tienen talento para el cine, para el arte plástico, para el diseño y también para las relaciones públicas. Son gente que se sabe relacionar muy bien. Alcanzan su verdadera madurez espiritual entre los 40 y los 48 años. Con su corregente Júpiter, la verdad que son bastante propensos a realizar bastantes viajes, ¿no? Porque Júpiter y viajes es lo mismo, o incluso se pueden llegar a mudar en el extranjero. Pero a diferencia de Sagitario, que viaja para expandir sus horizontes, sus oportunidades, este ascendente generalmente viaja o se muda de país para evadir algo, o a veces para conectar con su propia alma. Ahora miremos sus otras casas de proyección externa. Con Leo en la casa 6, su trabajo diario le exige liderazgo, creatividad, nobleza y brillar en el servicio diario. Con Escorpio en la casa 9, sus ideales superiores y su fe son profundos, son místicos, transformadores y son investigadores del oculto. Y también podemos decir que su filosofía de vida pasa muchas transformaciones a lo largo de su vida, no es siempre igual. O viajes los transforman. Con Sagitario en la casa 10 o el medio cielo, su éxito profesional y su imagen pública se asocian comúnmente a la expansión, a la enseñanza, a la filosofía, las leyes, el extranjero o la guía espiritual. Con Capricornio en la casa 11, sus redes y sus grupos de amigos son reducidos, pero son serios, son selectivos y son maduros. Generalmente son una gran fuente de soporte para ellos. Incluso podemos decir que a veces hasta más que su propia familia de origen, ¿bien? De cual son bastante desapegados. Toda esta marea de sensibilidad y fantasía necesita un ancla, y esta es de su opuesto complementario, el signo Virgo, que está en su casa 7 o descendente. Virgo aporta la discriminación lógica, el orden y los horarios y la organización que Piscis de alguna manera necesita para transitar y enraizarse en la Tierra, ¿no? El otro, de energía virginiana, viene a bajar a Piscis de la idealización fantasiosa, recordándole primero de todo que tiene un cuerpo, que la realidad exige pragmatismo y que no se puede vivir permanentemente en las nubes.
No necesariamente atraen personas de Virgo, pero pueden atraer personas que tienen un Virgo muy fuerte en la carta y le dicen, mira, tenés que trabajar, tenés que tener horarios, tenés que tener una estructura de vida, y capaz para ellos eso es una ofensa o es un insulto o es un, no, sácame de acá. Pero no, Piscis tiene que crear desde la estructura, ¿bien? O sea, tiene que crear con bases sólidas, porque si no se dispersa y no se forma nada. La idealización máxima solo pertenece al mundo de las ideas, pero en este mundo es un mundo dual, es un mundo material y es necesario concretar. Acá, hacia Aries en la casa 2, el ascendente Piscis aprende finalmente a construir su propia individualidad, ¿no? O sea, si imagínate que viene Piscis y después viene Aries, significa que su camino es cerrar este ciclo de ambivalencia para pasar un ciclo en el que se descubre a sí mismo con una personalidad fuerte. Salir de la victimización típica para abrazar la comunión consciente con el todo y abandonar la idea de la separación. Y así concluimos el recorrido de las 12 matrices de los ascendentes. Déjame en los comentarios, ¿tenés ascendente Piscis? ¿Sentís que la música o el arte fueron tus salvavidas a veces para salir de la confusión mental? Te leo. Nos vemos en el próximo episodio de Los Astros con Nicole. Chao.